llamo Ryan David. Este es el testimonio de cómo la gracia de Dios me salvó. Yo nací en una familia cristiana profesante. Domingos y los miércoles yo asistía a una iglesia evangélica. Era una iglesia bautista. Me criaron en un buen hogar. Me criaron en la iglesia, pues, era diácono y por eso yo tenía más derechos. Como digan, en la iglesia, yo andaba en la iglesia aún más. Yo tenía amigos de los demás diáconos y del pastor. Yo andaba con ellos y yo participaba en todas las actividades. Yo iba a todos los campamentos. Yo participaba en el coro para los niños. 7 años estaba en mi cuarto y mi mamá había acabado de enseñarme, de prepararme para la lección para la escuela dominical. Empezamos a hablar pues del Evangelio. Lo que yo pensaba era el Evangelio y hablábamos del cielo y del infierno y dónde yo quiero ir, qué me va a pasar cuando muera, todo eso. Entonces yo me di cuenta que era pecador, yo me di cuenta que iba a ir al infierno. Entonces mi mamá dijo que si quieres ahora mismo, baja la cabeza y repite esta oración conmigo, pidiendo que Cristo entre en tu corazón. Entonces lo hice. Yo confesaba los pecados que sabía que tenía en ese momento. Yo pedí al Señor que entrara en mi corazón. Estaba con bastante lágrimas, llorando fuerte. Pensaba que algo estaba sucediendo dentro de mí. Y así es donde realmente empezó mi vida religiosa, mi vida eclesiástica. Yo pensaba, mi mamá me dijo que ahora eres hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Mi papá también me dijo lo mismo y 4 días después el pastor me bautizó en la iglesia. Me dieron una Biblia, ahí tenía firmada en la Biblia que Ryan David recibió a Jesucristo el 20 de diciembre del año 89, bautizado el 24 de diciembre del mismo año. Y de ahí en adelante yo tenía una seguridad de una salvación. Yo tenía seguridad de una salvación que realmente no tenía. Pues desde los 7 años, empezando aún antes, a los 5 o 6 años, yo tenía curiosidades, pensamientos, ideas, deseos para el sexo. Yo pensaba, yo veía revistas que estaban en mi casa de mujeres y empezó una chispa en mi mente. Realmente la chispa ya estaba en mi corazón, solamente es que salió en la mente cuando vi todo eso. Yo cometí, como niño muy pequeño, yo cometí pecados sexuales con otros chicos y chicas en la iglesia, de otros donde sus papás eran miembros también. Y mis papás sí se informaron, sí sabían, pero decían que todo niño hace eso, ya tienen ideas, pensamientos, curiosidades y pues me decían que era normal pasar por eso. Entonces yo pensaba, pues soy normal, ¿qué más puedo hacer? Dios no está enojado conmigo, todos me dicen que Dios me ama, que no está enojado. Yo empecé a ver a las chicas, mujeres más mayores, menores, todos. Yo que tenía 10 años, empecé a ver la pornografía, ver otros pecados sexuales en el secreto, cuando estaba a solas, cuando nadie me veía, salvo a Dios
Dios me vio. Todos esos años estaba en la iglesia siempre. Pero cuando tenía 14 años, todavía estaba viviendo, practicando esos pecados sexuales en el secreto. Empecé la secundaria, cambié el colegio donde estaba. Y ahí en ese lugar donde entré, había otro mundo. Yo veía las drogas, el alcohol, y las mujeres se vestían mucho peor que de lo que yo había visto antes. Las lisuras, las palabras feas que se hablaban, las cosas que las personas decían en las clases y todo. Las tentaciones eran más. Y yo decía, pues soy salvo. Todos me dicen que soy hijo de Dios. Básicamente dicen que el cristiano puede vivir en el pecado a veces y puede retroceder para vivir como su vida anterior. Puede rededicar su vida al Señor cuando quiera. Entonces yo decía, yo quiero gustar de todo lo que el mundo tiene. Yo quiero tocarlo, quiero sentirlo. Yo quiero gustarlo de verdad. Entonces yo empecé a hablar como los demás mundanos. Yo empecé a tener novias, enamoradas. Yo empecé a cometer pecados sexuales en la carne, físicamente. Todavía estaba practicando los pecados sexuales en lo secreto, pero ahora ya lo hacía más públicamente, físicamente. Pero Dios lo vio de la misma manera, como si solamente hubiera sido en lo secreto. Empecé a probar las drogas, el alcohol, todo eso. Viví esa vida unos 6 años más o menos. Esa vida no de pecado más público. Y en ese tiempo mis papás eran muy tristes. O sea, les hice mucho daño. Tenían muchas heridas por causa de mí, de mi pecado. Yo era la causa de muchos problemas para mi familia. Yo no honraba a mis padres, ni a mi familia, ni a la iglesia donde había crecido. Decían que Ryan, tú eres un cristiano, tú eres un hermano, debes de vivir como cristiano, como hermano, no debes de vivir de la manera que vives ahora, debes de rededicarte, tienes que ir a la iglesia con arrepentimiento y rededicar tu vida al Señor. Pero me decían a la vez que, Ryan, tú eres cristiano, nada de lo que puedes hacer en tu vida te puede quitar la salvación. Estás completamente sellado en Cristo, asegurado completamente en Cristo. Y la manera que vives no significa nada más, solo que tú vas a perder las recompensas en el reino de Dios, en el cielo. Me dijeron que iba a llegar al cielo, pero sin muchas recompensas. O sea, en otras palabras, que yo tenía la salvación, era salvo de la ira de Dios, del infierno. Pero cuando llegaría al cielo no tendría ninguna recompensa. Eso es lo que me decían. Me decían que había aceptado al Señor como mi Salvador, pero no como el Señor de mi vida. Yo no entendí, yo confiaba en todo lo que escuché, y pues cuando me dijeron eso, pensé que, gloria a Dios, puedo pecar más para que la gracia abunde.
porque eso es lo que me estaban diciendo, me enseñaron que yo podía pecar como estilo de vida para que la gracia abundara. Y a los 20 años más o menos, yo me di cuenta que mi vida era un desastre. Me di cuenta que las decisiones que había tomado eran horribles. Pero me di cuenta que tenía que cambiar mi vida, o sea, limpiar mi vida, limpiar lo que era de afuera. Entonces dejé de practicar los pecados públicos, los pecados de afuera, dejando de practicar las drogas, las chicas y el alcohol, todo eso, no la forma de hablar. Y redediqué mi vida al Señor. Viví unos 3 años más, no, más que nunca dedicado a la iglesia. Yo aún me acuerdo que había enseñado un poco a los jóvenes en la iglesia. Yo tenía una posición en la iglesia con los jóvenes y mis papás eran maestros de escuela dominical con los jóvenes y algunos adultos también. Pero en todo ese tiempo yo andaba. Ahora lo entiendo, en esos días no lo entendí, pero lo entiendo ahora que yo andaba como esclavo, como un esclavo de verdad al pecado. Yo andaba como esclavo al pecado. Después de rededicar mi vida al Señor a los 20 años, yo seguía más que nunca practicando el pecado sexual a solas en mi cuarto cuando nadie me veía. Yo, a la verdad, yo pensaba que era mi derecho, pues no soy casado. ¿Y cómo voy a ser satisfecho? ¿Qué puedo hacer? Soy varón. Y los líderes en la iglesia me decían, pues eres hombre y varón. Y tienes que hacerlo, tienes que vivir así. Tal vez no tanto con la pornografía, pero sí, con los demás pecados secretos, sí. ¿Cómo te vas a satisfacer? ¿Cómo vas a vivir en el mundo? Me decían que nunca iba a poder vencer ese pecado. Me decían que por toda mi vida iba a vivir así. Iba a vivir totalmente sujeto al poder y la autoridad de esos pecados. Cuando el Señor, yo leía la Biblia durante esos últimos 4 años, o 3 años, 20 a 23, yo leía la Biblia, oraba, pero de forma completamente fría, vacía y mecánica. Yo oraba como había escuchado en la iglesia, como mi papá oró, como me enseñó. Y yo leía la Biblia, pero la verdad es que no entendía nada. No entendía lo que estaba leyendo. Pero leyendo la Biblia, yo empecé a ver que en la Biblia había un cristianismo verdadero. Había un cristianismo que nunca había visto en mi vida. Un cristianismo que no estaba aquí en el mundo, por lo menos algo que yo no había encontrado. Y yo buscaba ese cristianismo verdadero, pero lo buscaba de una mala forma. Estaba equivocado la manera que lo buscaba. Entonces yo buscaba vivir totalmente apartado del mundo como los monjes católicos o los budistas, algo así. Todavía viviendo así, solitario, aislado de muchas cosas. Era esclavo, totalmente esclavizado a los pecados. Y para mí eran sexuales.
Yo tenía los mismos pensamientos, yo tenía los mismos deseos que antes siempre había tenido, pero yo decía, soy cristiano y no puedo cometer esos pecados. Pero si no fuera cristiano, yo estaría practicando esta cosa y tal cosa y viviendo como mundano. Así decía, yo teniendo los mismos deseos, yo me comparaba a otras personas diciendo si yo era libre, si yo no fuera cristiano, yo viviría así como él, como ella. Era solamente una evidencia del corazón que tenía, que el corazón era malo, perverso, engañoso. Leyendo la Biblia, veí que había un tipo de cristiano que nunca había visto. Y escuchando algunas prédicas, algunos sermones por internet que realmente decían que el cristiano no podía vivir como yo estaba viviendo. Decía que cuando la gracia de Dios llega a una persona, cuando la gracia de Dios se apodera de una persona, la persona no puede seguir igual. Su vida va a cambiar si la fe en el Hijo de Dios es verdadera. La vida va a cambiar junto. Va a haber arrepentimiento con fe. Y fe con arrepentimiento son como, ¿no?, dos gemelas inseparables. Así estaba escuchando esas cosas y leyendo la Biblia, afirmando todo lo que escuchaba. Fue como una luz, como si fuera una luz. Prendió, ¿no?, en mi mente. Empecé a tener deseos nuevos. Yo empecé a ver cosas como nunca. Yo empecé a leer la Biblia, de verdad. Yo leí ese libro por la primera vez y la entendí. No todo, no completamente, pero la entendí. La mayoría estaba entendiendo cosas que nunca había visto. Yo empecé a ver la religión, cristianismo, el supuesto cristianismo que había visto y conocido toda mi vida. Y escudriñando la Escritura, yo empecé a ver que todo lo que yo había sido enseñado, aprendido y visto en la iglesia no estaba en la Biblia. Tal vez 1%, a lo mucho 2%. Pero las doctrinas de la Biblia completamente contradecían las doctrinas que yo había creído. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo empecé a compartir lo que el Señor había visto en mi vida. No entendí en ese momento exacto lo que me había pasado, pero un poco después entendí que yo había nacido de nuevo. Como Jesús dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Yo era ciego como eso, yo no podía ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, dice que no puedes entrar en el reino de Dios. Y no, yo no podía. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Y lo que yo había experimentado antes por tantos años, yo estaba viviendo por el primer nacimiento, el nacimiento físico. No tenía un nacimiento espiritual, no tenía un nuevo corazón como Ezequiel 36 habla de cómo Dios nos va a dar un nuevo corazón. Eso es lo que sucede cuando nos salva, y yo no lo tenía. Tenía el corazón de piedra que me esclavizaba al pecado. Por eso yo hacía lo que amaba, y lo que amaba por mi libre albedrío, por mi libre voluntad. Lo que yo amaba siempre era el pecado, diciendo que yo quería ser libre, pero siempre volviendo, no como el perro vuelve a su vómito. Yo volvía a mi pecado. Y la realidad es que cuando Dios me salvó, cuando yo nací de nuevo,
yo empecé a ver algo que nunca había visto. Y lo que yo vi por la primera vez en mi vida era el tesoro de Jesucristo. Yo solamente había escuchado a Jesucristo como el Hijo de Dios que murió en la cruz, y Él está tocando la puerta de tu corazón pidiéndote que le dejes entrar. En Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios, para salvar a todos los que creen. Y el Evangelio que yo estaba creyendo no tenía poder para salvar. Es por eso que yo no era salvo, por eso que muchas de las personas en la iglesia donde yo crecía tampoco eran salvos. Por eso que siempre volvían a su vómito como el perro, volvían a su pecado, siempre caían, vivían en pecado, practicándolo como Juan, 1 de Juan 3:9 dice que no es posible para el cristiano hacer. Jesucristo llegó a ser ese tesoro en mi vida y yo le vi, y por su gracia yo creí con fe que salva, la fe que salva en Él. Y Él me libró, como Romanos 6 dice, Él me libró del poder del pecado. No quiero decir que ahora no peco, porque todos pecan, pero lo que pasó es que antes era esclavizado, un esclavo al pecado, no podía ser libre, siempre volvía, siempre caía, no podía hacer otra cosa. Pero ahora Él rompió las cadenas fuertes que me esclavizaban al pecado y soy libre en Jesucristo para servirle. La Biblia dice en el libro de Tito, y eso es el libro de Tito capítulo 2, tal vez es uno de los pasajes más claros que explica lo que es la fe salvadora, la fe que salva, porque hay una fe que no salva, una fe sin poder, una fe que no es poderosa. Pero esta fe que salva es lo que dice en Tito 2, 11 a 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Eso es lo que la fe verdadera, la fe salvadora, eso es lo que hace a una persona. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes que ven ese testimonio están en la misma situación en la cual yo andaba y vivía por muchos años. Tienen una profesión de fe, tienen una religión, tienen un Salvador, pero no es una fe verdadera. No es un Salvador real, no es una religión bíblica. Y espero que ese testimonio te pueda ayudar a ver el tesoro de Jesucristo y lo que Él hace cuando salva a una persona.